Señor les bendiga en esta mañana, gozosos de estar aquí compartiendo juntos y celebrando a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Y en esta mañana estamos terminando nuestra serie hablando de mi cuerpo, un sacrificio. Dígalo conmigo, mi cuerpo, un sacrificio. Y en esta mañana vamos a estar hablando de un sacrificio racional. Puede ir buscando en su Biblia Romanos 7:23. Mi cuerpo, un sacrificio racional. Romanos 7:23. Al llegar al fin de estos estudios que hemos compartido a lo largo de este mes, llegamos a la conclusión que nos debemos a Dios. Cuando Él pide que seamos un sacrificio vivo, cuando Él pide que seamos un sacrificio santo, un sacrificio agradable y, como vamos a ver hoy, un sacrificio racional, nos está pidiendo que nos entreguemos completamente a Él. Que ese sacrificio sea vivo en nosotros al vivir para Él. Que ese sacrificio sea santo al vivir en integridad. Que ese sacrificio sea agradable, no lo que le agrada a usted y a mí, sino lo que le agrada al Señor. Y todo esto involucra sacrificios que debemos estar dispuestos a hacer. Yo sé que este mes el Señor nos ha hablado en su palabra y tenemos que ser conscientes de que para lograr ser ese sacrificio, para poder poner nuestro cuerpo en sacrificio, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos nosotros, valga la redundancia, a que ese sacrificio seamos nosotros delante de Dios. Y esto porque amamos a nuestro Dios. Amén. Y cuando amamos de verdad estamos dispuestos a hacer ¿qué? Sacrificios. Casi cualquier cosa. Con tal de agradar a aquel que amamos, a aquel con quienes estamos comprometidos. Definitivamente esto cambia cuando hablamos de Dios. Porque Dios no es cualquier persona. Porque Dios requiere más de nuestra veneración, Dios requiere más de nosotros y Él es merecedor, dice la palabra de Dios, de recibir todo lo mejor que usted y yo podamos darle, podamos ofrecer. Pero ¿qué queremos decir en esta mañana con racional? ¿Qué es racional? Bueno, la palabra racional viene del griego lógicos. Ya por ahí vamos entendiendo, ¿no? Racional viene del griego lógicos, que pertenece a la facultad de la razón, lo que es razonable, de lo racional, o sea, lo lógico. Ahora, vamos a hablar en esta mañana que hay dos lógicas aquí. Y está la lógica humana, que es por la que usted y yo nos regimos habitualmente, nos dejamos llevar por la lógica humana. Aunque algunos de nosotros también a veces nos salimos de ese cuadro de la lógica humana y hacemos cosas ilógicas, ¿no? Muchas veces. Y ahí nos criticamos, ¿no? Y ahí nos burlamos y ahí hablamos sobre cómo esta persona, qué ilógico lo que acaba de hacer, ¿verdad? Dentro de ese cuadro de la lógica humana. Pero también vamos a hablar en esta mañana de la lógica de Dios. Y no sé si usted ha escuchado esto. Pero vamos a hablar en esta mañana de la lógica de Dios. Que la lógica de Dios, a diferencia de la lógica humana, es correcta, es justa, es sabia, es perfecta. No como la lógica que usted y yo podemos usar en nuestra carne o en nuestro ser físico, ¿no? En este cuerpo. Y cuando hablamos de esto que es racional, esto que es lógico, podemos decir que es lo que posee razón, o lo que mejor se ajusta a sus creencias, a sus decisiones y a su conducta. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice que seamos un sacrificio racional, está diciendo que seamos un sacrificio que es lógico, coherente, fundamentado en razones, es razonable y principalmente es espiritual. Hablando de Dios. Espiritualmente podemos decir que dentro de esa lógica de Dios
un culto racional o un sacrificio racional, es la verdadera adoración. Porque usted y yo hemos comprendido lo que Dios pide y en conciencia a esa lógica de Dios nosotros respondemos en obediencia. Ahora, tal vez usted pueda decirme en esta mañana, pastor, me está hablando en griego porque no le entendí absolutamente nada. Pero debemos entender, lo principal que debemos entender es que cuando usted y yo presentamos nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo y agradable, debe ser porque lo presentamos con nuestro entendimiento, o sea, estamos razonando esa decisión. No solo es por emociones, como muchos se dejan llevar, no es porque lo hacen los demás, no es imitando o en apariencia, sino porque en mi mente he comprendido que la lógica de Dios es lo bueno para mí, es lo real para mí. En mi voluntad tomo la decisión de actuar en consecuencia a lo que Dios me pide y vamos a responder con la emoción de sentirnos que de verdad estamos agradando a Dios por hacer las cosas que Él pide. Debe ser nuestra decisión presentar esos sacrificios a Dios. Algo que pensamos, pero también algo que decidimos. Y cuando lo hacemos, quiero decirle, hermano, debemos hacerlo de manera externa, de manera genuina, porque esto es como un homenaje, es rendir honor, reconocimiento a nuestro Dios, a nuestro soberano dueño, porque todo lo que es y todo lo que existe es para Él. Ahora, pensémoslo desde la perspectiva que nosotros entendemos más, que es de los padres a los hijos. ¿Cómo se siente el padre cuando su hijo es obediente? Cuando su hijo saca buenas notas, cuando su hijo es reconocido por otros. Eso trae orgullo al padre, ¿no? A los padres. En esta parte, usted y yo en este mundo tenemos que traer orgullo al corazón de Dios. ¿Por qué? Por hacer las cosas que Él pide. Por hacer lo que Él nos ha llamado a vivir. Hacerlo con alegría, con conocimiento de causa. Doy mi sacrificio a Dios. Entrego mi servicio, doy mi ofrenda, doy mi alabanza, doy mi adoración. Consciente de lo que estoy haciendo. Porque yo propuse en mi corazón, porque usted propuso en su corazón hacerlo, porque Dios lo merece. La palabra de Dios nos dice en Romanos 11:36, dice, porque de Él, y por Él, y para Él, dice, son todas las cosas. Ahora analicemos eso, dice, porque de Él, o sea, le pertenece, por Él, es por Él que fue hecho, y para Él, porque Él merece recibirlo, son todas las cosas. Ahí entra usted, ahí entro yo. Y todo lo que usted y yo hagamos tiene que ser porque es para Él, por Él y para Él. Y dice al final, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si lo han visto, en este mes hemos estudiado Romanos 12:1. Que el apóstol Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero antes de decir estas palabras en Romanos 12:1, lo que el apóstol Pablo dijo fue esto. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y luego viene y dice, os ruego por las misericordias de Dios, preséntense o presentémonos como un sacrificio vivo, santo y agradable. Dios quiere darnos a entender en esta mañana la necesidad de que nosotros estemos dispuestos a entregarnos. Alguien podría decir, ¿por qué íbamos nosotros a sacrificar todo por Dios? Pastor, ¿por qué yo voy a sacrificar todo por Dios? ¿Por qué razón yo voy a querer sacrificarlo o entregarlo todo? Y hermano, más que argumentar,
O más que pensar en la manera en que nosotros podemos responder a esa pregunta, que de repente podría ser una pregunta hasta necia, la podríamos catalogar de una pregunta necia. Nosotros sin objeción deberíamos hacerlo todo porque Él merece recibirlo, porque Él así lo permitió. Y por consiguiente todo debe ser por Él y para Él. Y podemos decir que esto es algo racional. ¿Por qué? Porque es algo lógico. Aún dentro de nuestra limitada lógica humana, cuando una persona hace algo sobresaliente por usted, usted responde en agradecimiento. Ahora, ¿podemos decir que lo que Dios ha hecho por nosotros es algo sobresaliente o va más allá? Va más allá. Entonces, aún dentro de la lógica humana, es consciente que debemos responder en agradecimiento por todo lo que nuestro Señor ha hecho. Lo podemos esto comprender lógicamente, por lo que nos es posible hacerlo tal y como Dios al final de cuentas lo espera de nosotros. Entonces, pastor, si debemos hacer un sacrificio lógico, ¿qué se necesita? Hermanos, tiene que ir acompañado de disposición. Tiene que ir acompañado de hacer las cosas según Dios ha dispuesto. Hacer las cosas de acuerdo a lo que le rinde honor y gloria a Él. Todo esto dentro de esa lógica de Dios que llegamos a comprender. Así como Él ha creado todas las cosas, lo ha creado también en la parte racional o la parte lógica. Entonces, en esta mañana, en nuestro enfoque, quiero hacerles una petición. Vamos a dejar atrás lo ilógico de nuestra mentalidad, que se niega y que se rebela contra Dios, para que nos alineemos a la lógica de Dios y de su palabra. Y vamos a ver con ejemplos esta realidad. Porque aunque a veces nos cueste comprenderlo y lo aceptamos por fe, Dios es quien tiene toda la verdad. Dios es quien es razonable. Nosotros somos irracionables. Es Dios quien es coherente y nosotros somos incoherentes. Así que debemos permitirnos dejar atrás nuestros razonamientos humanos que nublan, o ponen turbia nuestra mente, para permitir que Dios a través de su Espíritu nos lleve a conocer, entender y obedecer lo que Él quiere para nuestras vidas. Vamos a ir a Romanos 7, 23 y ver lo que la palabra de Dios quiere decirnos en esta mañana. Puede leerlo conmigo. Dice así la palabra del Señor. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Repito, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Señor Jesús, gracias damos a ti por traernos a este lugar, por haber puesto en nosotros el querer como el hacer, y por hoy venir a celebrarte a ti, Señor, y en este momento poder hacer un sacrificio racional, un sacrificio con nuestra lógica, entendiendo lo que tú quieres de nosotros. Gracias, Padre, porque todo lo has hecho perfecto. Habla en nuestro corazón y ayúdanos a acercarnos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Empezamos hablando de que para que sea un sacrificio racional se requiere por el mal en nosotros. Este sacrificio racional se requiere por el mal en nosotros. Abusándome de la palabra lógica, podríamos decir que lógicamente todos queremos hacer el bien. ¿O hay alguien aquí que se propone hacer el mal?
Hay alguno de nosotros que dice, hoy me voy a levantar a hacer todo mal. Hoy le voy a gritar a todo el que se me aparezca, hoy voy a maldecir, hoy voy a comer hasta reventar y vamos a decir todo para mal. Uno no se levanta así, ¿verdad? A veces puede levantarse de malas, ¿no? Puede levantarse enojado con el pie derecho, digo yo, porque soy zurdo, ¿verdad? Yo no digo con el pie izquierdo, yo digo con el pie derecho. Pero uno se puede levantar mal. Uno puede tener un mal día, pero definitivamente yo no me levanto queriendo hacer el mal. Definitivamente hoy voy a reventar el mundo y todo lo que está a mi alrededor. En nuestro corazón, aunque sea en lo más profundo, queremos hacer el bien. Queremos tener buenas relaciones con las personas a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros compañeros, nuestras amistades. Y podría preguntar en esto, ¿quién de nosotros no quiere encontrarse digno delante del Señor? ¿Quién de nosotros no quisiera que Dios derrame su bendición sobre nosotros cada día? En lo profundo de nuestro corazón, a pesar de la lucha que tenemos, queremos hacer el bien. Pero dice la palabra de Dios que no está en nosotros hacerlo. ¿Ok? Nadie quiere fallar, nadie quiere dedicarse a lo malo. Pero en esa lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, aunque queremos hacer el bien, nuestro cuerpo no nos ayuda porque nuestro cuerpo siempre nos dirige a hacer lo malo. Y nos lleva a un deseo contrario a la voluntad de Dios. Hemos aceptado que Dios está a la verdad, que es nuestro deseo agradarle, pero hay maldad en nosotros. Y esto hace justo y necesario que nosotros busquemos a Dios. Eso hace justo y necesario que usted y yo luchemos por ser ese sacrificio que agrada a Dios, no en nuestra sabia opinión, sino dispuestos en la lógica divina a lo que Dios dice. La palabra de Dios habla del hombre. En Romanos capítulo 3, versículo 10 dice, y no se asuste, pero dice la palabra de Dios de usted y de mí, como está escrito, dice, no hay justo ni aún uno. Ahora, usted y yo nos podemos ver, cada uno de nosotros aquí, entre nosotros y decir, yo no soy tan malo. Yo soy bueno, por lo menos mejor que otros. Pero la Biblia está quitando ese razonamiento. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? No hay justo ni aun uno. El más justo de nosotros acá, que no sabemos quién es porque eso solo Dios lo sabe, pero el más justo de nosotros acá es perverso delante de Dios. Así nos ve Dios, en nuestra humanidad, ¿no? En nuestra carnalidad. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y la cosa se complica, dice, no hay quien entienda, no hay nadie que quiera ser racional, no hay nadie que quiera usar la lógica de Dios, dice. Y dice, no hay quien busque a Dios. Ahora, recuerde cuando usted no conocía al Señor, recuerde antes su vida pasada. Puede ser que por momentos había chispazos en su vida donde usted sentía, decía, voy a ir a la iglesia, o voy a agradecerle a Dios. Pero en el corazón del hombre no estamos pensando en buscar a Dios. Y ahí la palabra de Dios tiene la verdad. Porque podemos decir, yo busco a Dios de mis labios, pero nuestro corazón está lejos de esa verdad. En realidad no hay quien busque a Dios. Y sigue el verso 12 empeorando las cosas y dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Un paréntesis acá. Hermano, yo sé que a veces tenemos un alto concepto de nosotros. O todos queremos tener un concepto de nosotros mismos. Pero viendo lo que la palabra de Dios dice, ninguno de nosotros debería sentirse bien consigo mismo. Eso solo es posible cuando buscamos a Dios. Porque el único que puede hacer algo bueno de nosotros es Dios.
Y eso tenemos que entenderlo y reconocerlo. Solos o separados de Él, no hay nada bueno en nosotros. Peleando solos, luchando solos, ignorando a Dios cada día en nuestra vida, lo que va a salir en nosotros no es bueno. Nuestro entendimiento, dice la palabra de Dios, está nublado. Somos una fácil presa de lo que nos desvía. O sea que es más fácil desviarnos que seguir a Dios. Es más fácil ir contrario a la voluntad de Dios que obedecer lo que Dios tiene que decir. Buscamos más lo que nos desvía y lo que nos aleja de Dios que lo que Dios quiere y ama y pide de nosotros. Y déjeme decirle, en nuestra carne podemos ser tan malos como nuestra imaginación lo permita. ¿Ha tenido pensamientos homicidas usted? De querer matar a alguien. Levánteme la mano si usted en algún momento, yo quisiera matar a esa persona. Parece extraño. Pero en nuestra humanidad llegamos a sentir odio. ¿Y el odio a qué nos lleva? A homicidio. Eso está en el corazón del hombre. Es una realidad. Estamos perdidos sin Dios, en una vida ilógica. Y como dice nuestro texto, es cuando nuestro hombre interior verdaderamente conoce a Dios que le hace posible deleitarnos en Él y así poder agradarle. Mire lo que dice el verso 21 y 22 en nuestro texto. Dice el apóstol Pablo, estamos en Romanos capítulo 7, dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior es el hombre que Dios ha hecho en nosotros por su Espíritu. Y solo a través de lo que Dios ha hecho en nosotros es que podemos agradarle. Ahora, voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que es típico en nuestra iglesia. Y lo pregunto. ¿Por qué tenemos problemas siempre con el cuaderno espiritual? Vamos a hacer aquí el ejercicio en esta lógica. La lógica humana versus la lógica divina. ¿Por qué siempre tenemos problemas para hacer el cuaderno espiritual? Ahora vamos a ver los argumentos desde el punto de vista de Dios. Sabemos que es bueno. O alguien puede decir que hacer el cuaderno espiritual es malo. Sabemos que es bueno. Sabemos que es necesario. Sabemos que nos acerca a Dios. La lógica nos lleva a entender que es necesario hacerlo. Porque es indispensable por nuestra maldad. Porque queremos hacer el bien. Pero el mal está en nosotros. Y en la lógica humana entran argumentos como la pereza. Entran argumentos de yo no necesito hacer el cuaderno espiritual para estar bien con Dios. Entra la lógica de yo puedo hacer otra cosa, no necesariamente tengo que hacer el cuaderno espiritual. Y ahí me estoy rebelando contra mi iglesia, me estoy rebelando contra mi líder, me estoy rebelando contra mi pastor, que da igual que me estoy rebelando contra Dios. Porque no decido aceptar el bien que están buscando para mí. Y esas excusas hacen sentir bien a nuestra carne. Y nos decimos a nosotros mismos, no está mal que no lo haga. Nos decimos a nosotros mismos, es que no quiero hacerlo. Nos decimos a nosotros mismos, aunque sea bueno para mí, no lo voy a hacer. Y así hacemos el ejercicio con el cuaderno espiritual, pero lo podemos poner con el hecho de usar las armas, lo podemos poner con el hecho de asistir al centro de acción, lo podemos poner con el hecho de hacer bien a los demás o hacer bien al prójimo, lo podemos poner con el hecho de tener un buen testimonio, de acudir a los servicios. Siempre vamos a encontrar en nuestra lógica humana una excusa para sentirnos bien en la carne y decir, por esa razón no lo hago. Pero frente a la lógica de Dios, ¿estamos ganando o estamos perdiendo? Estamos perdiendo, definitivamente.
esta va a ser la misma historia con toda disciplina espiritual que vamos a tratar de implantar. Nuestro cuerpo va a decir, no quiero. Y nuestro espíritu sabe que tiene necesidad de esas cosas. Pero cuando hacemos un sacrificio racional, cuando nos disponemos a hacerlo a pesar de nuestra carnalidad, cuando vamos con disposición a hacer el cuaderno espiritual, ¿qué pasa? Bueno, aprendemos verdades bíblicas, vemos la presencia y el poder de Dios en nosotros, nos deleitamos, decía nuestro texto, en la ley de Dios. No me deleito en la carne, me deleito en Dios. ¿Y cuál es la diferencia, pastor? ¿Sabe cuál es la diferencia? Que no le hicimos caso a la carne. Que nos negamos a nuestra carne y sacrificamos de manera lógica nuestra carne para alinearnos a la lógica divina que nos dice, necesitas alimentarte espiritualmente. Quiero que le diga a su vecino al lado, necesitas alimentarte espiritualmente. Quiero decirle, por la maldad que hay en nosotros, sin alimento espiritual, no vamos a andar bien. Nosotros necesitamos alimentarnos. Seguimos. Un sacrificio racional necesita que aceptemos que estamos en batalla. Un sacrificio racional necesita que aceptemos que estamos en batalla. Como leímos ahora en Romanos 3, somos malos. Somos malos. Dígale a su vecino, somos malos. No diga, el vecino es malo y yo soy bueno. No, dígale, somos malos. Somos malos. Y esta es otra ley en nosotros. Esa es la ley de la carne. Esa es la ley de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué dice la Biblia? Siempre se rebela contra Dios. Siempre se resiste a Él. Y ahí es donde se produce en nosotros esta batalla. ¿Por qué? Porque cada vez que queremos hacer un sacrificio, nuestro cuerpo nos va a estorbar. Cada vez que hacemos algo agradable a Dios, nuestro cuerpo nos va a estorbar. Cada vez que queremos hacer las cosas dentro de la lógica divina, nuestra lógica humana va a pelear para que no lo hagamos. Y ahí está la lucha. Y tal vez podemos preguntarnos, ¿por qué la exigencia de aceptar que estamos en una batalla? ¿Por qué tengo que aceptar que estoy en una batalla? ¿Sabe por qué? Vea lo que dice Romanos 6:6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dice, para que el cuerpo del pecado sea, ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo explica eso, pastor? Bueno, cuando usted se levanta en la mañana, busca a Dios. Cuando usted se levanta en la mañana y usa las armas espirituales, usted está muriendo al pecado, pero usted está viviendo para Dios. Cuando usted se levanta en la mañana, como cualquier otra persona que no conoce a Dios, y usted empieza a vivir su vida en el ajetreo diario, usted está ignorando a Dios y usted está dándole lugar ¿a qué? A su carne. Pero hay que recordar que como hijos de Dios hemos sido crucificados con Cristo. Para que esta carne sea destruida y podamos no servir al pecado, sino servir a nuestro Dios. Es necesario exigirnos. Es necesario aceptar que estamos en batalla, porque si no, nuestra carne siempre nos va a dominar. Nuestra carne va a ser una vida miserable en nosotros. Dice el verso 23, y ahí el apóstol Pablo presenta la lucha. Dice, pero veo otra ley en mis miembros, que es la ley de la carne. Dice, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y como aprendimos a mitad de mes,
El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hay una lucha interna seria dándose en el interior suyo, en mi interior. Cuando estamos dispuestos a sacrificarnos de manera racional, entendemos que según lo que Dios pide, nuestro cuerpo necesita morir para que nuestro pecado no domine. Para que usted y yo podamos consagrarnos a Dios en ese sacrificio vivo, santo y agradable y poder servirle con libertad. El apóstol Pablo entendía de cerca esta batalla y él decía, esto me lleva cautivo, mi carne me lleva cautivo al pecado, por eso soy miserable. Y quiero preguntarle, ¿ha experimentado usted lo miserable que nos hace sentir el pecado? Amén. Yo lo he experimentado. Y el pecado se presenta siempre atractivo y llamativo, pero luego queda un sinsabor en nuestro corazón. Luego queda un vacío. Volvemos a sentir insatisfacción que solo habíamos sentido cuando no estábamos con Cristo. Y lamentablemente eso termina carcomiendo nuestro corazón. Es horrible. El pecado se presenta como un delicioso dulce al paladar, pero enseguida lo que queda es amargo, un amargo profundo, que no se quita con nada. Si aceptamos que estamos en batalla, podemos remediarla ¿cómo? Buscando a Dios. Podemos remediarla ¿cómo? Con el poder de Dios, dependiendo de Dios, y así ser un sacrificio racional. Por último, en esta mañana, hermanos, hablamos de que un sacrificio racional es legítimo si lo hacemos en Cristo. Un sacrificio racional es legítimo si lo hacemos en Cristo. Y ahí está la respuesta a la pregunta anterior. ¿Dónde está nuestra victoria? ¿Dónde usted y yo verdaderamente podemos hacer el bien y ganar? Con Cristo. Gracias a su amor, gracias a su pasión, a su sacrificio, a su entrega. Y gracias a también que Él ha prometido que regresará y nos va a rescatar de este cuerpo miserable. Jesús hace posible lo que para usted y para mí es imposible. Jesús hace posible que usted y yo podamos agradar a Dios. Y un día el Señor Jesús va a ponerle fin a esta batalla. Porque de lo contrario usted y yo seríamos incapaces para llegar a hacer ningún tipo de sacrificio. No podríamos ser agradables a Dios en ningún sentido. El apóstol Pablo termina diciendo, versículo 25, él dice, gracias doy, ¿a quién dice? Gracias doy a Dios, ¿por qué? Por Jesucristo, Señor nuestro. Porque gracias a nuestro Señor Jesús que encontramos esa victoria. Y dice, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ya dijimos que la lógica proviene de Dios. Y aunque este mundo habla de lógica, siempre quiere imponer su sabia opinión y su razón. Siempre todo lo que contradice y se opone a Dios. Y a partir de ahora, al entender este sacrificio racional, usted y yo tenemos que entender que lo que se opone a Dios, que lo que va en contra de Dios es ilógico. Y no podemos estar dedicándonos a algo que es ilógico e irracional. Hace unos años atrás yo estaba analizando este tema y pensaba si Dios era lógico o no.
Y en un momento pensaba que Dios era alógico, o sea, que Dios no tenía nada que ver con la lógica. Pero luego estudiando la palabra de Dios y principalmente estudiando este pasaje, me doy cuenta que en realidad dice la palabra que Dios es el creador de todo. Así que Dios es el creador de la lógica correcta. Lo que pasa es que como en todo, nosotros como hombres todo lo dañamos. Y cuando vemos las cosas desde el punto de vista lógico, humanamente hablando, siempre va a chocar y contradecir a la lógica de Dios. Así que creo que Dios es el Señor de la lógica. Y no sé si usted sabía, pero la lógica es una ciencia, ¿verdad? Dios es el creador de todo, ¿no? Hasta el creador de la ciencia, y podemos decir también el creador de la lógica o de lo que es racional, para explicarlo así. Por eso digo en esta mañana y repito que un sacrificio racional solamente es genuino o solamente es legítimo si lo hacemos en Cristo. Fuera de Él sería un sacrificio ilógico, y si no es lógico, entonces ¿qué es? Bueno, si no es lógico es tonto, no tiene sentido y termina siendo necio. Y así somos usted y yo cuando vamos en contra de lo que Dios dice. Nos volvemos tontos, nos volvemos sin sentido y nos volvemos necios. Sacrificios vanos, podríamos decir. Sacrificios no aceptables, como hablamos en la última semana. ¿Cuál es la fuente de la lógica divina? La palabra de Dios. Así que le hace falta sabiduría, dice la Biblia, pídala a Dios y Él da en abundancia. Le hace falta lógica, estudie la Biblia y tenga un corazón dispuesto y acepte estas palabras como la verdad de Dios para su vida, y va a encontrar que usted va a entender más la lógica de Dios y va a poder ver el mundo con los ojos que Dios los ve. Un mundo perdido en su maldad. Si no está la Biblia, no es lógico que usted y yo lo hagamos. Si Dios no lo permite, usted y yo debemos alejarnos de esas situaciones. Así que si queremos ser sacrificios racionales, no ignoremos que solo por Cristo es que nuestros sacrificios serán aceptados y que su palabra es el manual para hacer sacrificios correctos o lógicos delante de Dios. En nuestro reto en esta mañana, hermano, hermana, hay dos maneras de vivir, dice la Biblia: ser sabio o ser necio. Dios quiere que como un sacrificio racional sigamos sus instrucciones. Y que siempre tú y yo estemos tomando nuestras decisiones conscientes de lo que Dios pide de nosotros. Solo en Él está la verdad. ¿Qué vamos a seguir? Si actuamos racionalmente, vamos a agradar a Dios y nos irá bien. Si dejamos que nuestra carne decida, habrá consecuencias por nuestra necedad, por oponernos a Dios y a su voluntad. Y amigo y amiga, quiero decirte en esta mañana que los grandes filósofos pasaron horas, meses, hasta años definiendo la razón. Y si queremos encontrar respuestas, todas esas respuestas las encontraremos en Dios y en su palabra. Hoy el Señor ha hablado a nuestro corazón y la lógica, lo razonable nos dice que solo en Dios está la verdad y que solo a través de Jesús es que podemos encontrar el camino, la verdad y la vida. Te invito en esta mañana a aceptar esta verdad lógica. Entrega tu corazón al Señor Jesús y te garantizo que le encontrarás verdadero sentido a tu vida. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Amado Señor, gracias por este tiempo hoy. Gracias por hablar a nuestros corazones. Te pido ahora que tu Santo Espíritu nos dirija a aceptar tu verdad bíblica como la única verdad para nuestra vida.
Que nos ayudes a aceptar tu palabra en obediencia para hacer un sacrificio vivo, santo, agradable y racional delante de ti. Quita cualquier obstáculo. Quita cualquier cosa que esté impidiendo que entendamos estas verdades. Y que tu Santo Espíritu nos instruya para poder acercarnos a ti y hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.